¿Qué sucede cuando descubres que la colina sobre la que caminabas durante siglos era, en realidad, un umbral hacia algo que nunca debió ser olvidado? Imagina esto, un cerro cubierto de hierba y vegetación, tan común que nadie se detiene a mirarlo dos veces. Sobre su cima, una iglesia colonial blanca brilla bajo el sol mexicano. Turistas toman fotografías. Niños juegan en las laderas. La vida transcurre como si nada extraordinario existiera allí. Pero debajo, bajo metros y metros de tierra compactada, hay algo que no debería estar ahí. Algo tan vasto que desafía la lógica de lo posible. Una estructura que ha permanecido oculta durante siglos, no por accidente, sino casi como si hubiera elegido desaparecer. Cuando los primeros arqueólogos comenzaron a cavar en ese lugar, a principios del siglo XX, no esperaban encontrar lo que hallaron. No era una pirámide común, era la pirámide más grande jamás construida por manos humanas, superando incluso, en volumen, a las majestuosas estructuras de Egipto. Pero aquí está el detalle inquietante: nadie sabe con certeza quién la construyó, ni por qué fue abandonada. Los registros históricos guardan silencio. Las crónicas antiguas apenas la mencionan. Y cuando lo hacen, hablan de ella como si fuera un cerro, no como lo que realmente es, un monumento a algo que la humanidad moderna ha olvidado cómo nombrar. La Gran Pirámide de Cholula, conocida en náhuatl como Tlachihualtepetl, que significa cerro hecho a mano, se extiende 450 metros por lado, en su base. Para que te hagas una idea de su magnitud, podrías colocar varias canchas de fútbol dentro de su perímetro, y aún te sobraría espacio. Su altura alcanza 66 metros, pero lo que realmente asombra, no es lo que se ve desde afuera, sino lo que se esconde dentro. Bajo esa apariencia tranquila de colina natural, existe un laberinto de túneles, que recorren más de 8 kilómetros en el interior de la estructura. Un laberinto que los arqueólogos cavaron durante décadas, para intentar comprender qué secretos guardaba esa montaña artificial. Pero aquí surge la primera pregunta perturbadora: ¿por qué una civilización invertiría tanto esfuerzo, tantos años, quizás generaciones enteras, en construir algo tan monumental, para luego dejarlo caer en el olvido? La construcción comenzó alrededor del siglo III a.C., eso significa que, durante más de 1500 años, este lugar fue testigo de rituales, ceremonias, transformaciones arquitectónicas, y posiblemente, eventos que nunca llegaron a registrarse en los libros de historia. Y luego, en algún momento impreciso, todo se detuvo. La pirámide fue cubierta por la tierra y la vegetación, como si la naturaleza misma hubiera decidido ocultarla del mundo. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Cholula, en el siglo XVI, no vieron una pirámide, vieron una colina. Construyeron una iglesia en su cima, el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, sin saber que estaban erigiendo un símbolo cristiano, sobre uno de los monumentos más antiguos y enigmáticos del continente americano. Fue solo hasta 1594, que el fraile Motolinía descubrió la verdad: ese cerro no era natural. Pero para entonces, el conocimiento sobre lo que realmente era ese lugar, ya se había perdido en las brumas del tiempo. Nadie podía decir qué había sido exactamente esa estructura,
ni qué propósito había cumplido, ni qué misterios guardaba en su interior. Los túneles que los arqueólogos excavaron, a partir de 1931, revelaron algo inesperado. No era una sola pirámide, sino una maraña de edificios sobrepuestos, unos sobre otros, como capas de memoria arquitectónica, acumuladas a lo largo de siglos. Cada nueva generación construía sobre lo anterior, agregando niveles, plataformas, altares. El resultado es una estructura tan compleja, que hasta el día de hoy, no se ha logrado mapear completamente. Se identificaron al menos 5 etapas constructivas principales, pero la verdadera cantidad de modificaciones podría ser mucho mayor. Y aquí está el detalle que inquieta a quienes han explorado esos túneles, entre las paredes de adobe, bajo los pisos decorados con pinturas murales, hay pasajes que se adentran hacia arriba y hacia abajo, perdiéndose en la oscuridad, antes de que la vista alcance a ver dónde terminan. Esos pasajes no fueron hechos por los arqueólogos modernos, estaban ahí desde antes. Forman parte del diseño original de la pirámide, aunque nadie puede explicar con certeza para qué servían. Algunos sugieren que eran rutas ceremoniales, caminos hacia espacios sagrados, donde se llevaban a cabo rituales de iniciación o entierros de individuos venerados. Otros piensan que podrían haber sido parte de un sistema arquitectónico más complejo, diseñado para distribuir el peso de la estructura y evitar colapsos. Pero hay quienes, en voz baja, mencionan otra posibilidad, que esos túneles fueron construidos para acceder a algo. Algo que ya estaba ahí, antes de que se levantara la primera piedra de la pirámide. Algo que los antiguos habitantes de Cholula querían proteger, o quizás ocultar, bajo toneladas de tierra y adobe. Las pinturas murales encontradas en algunas secciones de la pirámide añaden otra capa de misterio. Representan insectos, con cabezas que parecen cráneos humanos, conocidos popularmente como los chapulines. Pero no son insectos comunes, su diseño evoca algo más antiguo, algo que no encaja del todo con las representaciones tradicionales de la fauna local. ¿Qué intentaban transmitir esos artistas hace más de 2000 años? ¿Era una advertencia? ¿Un símbolo de transformación? ¿O acaso, una forma de representar algo que no podía ser dibujado de manera literal? Cuando recorres los túneles iluminados, que hoy están abiertos al público, solo 800 metros de los más de 8 kilómetros totales, sientes algo extraño. No es miedo exactamente, es más bien una sensación de estar caminando por un lugar que no fue diseñado para ser visto desde dentro. Los muros de adobe compactado se alzan a ambos lados, curvándose en techos angulares, que distribuyen el peso con una precisión asombrosa. Las luces eléctricas iluminan el camino, pero no logran disipar del todo la oscuridad, que se extiende más allá, en los pasajes que permanecen cerrados al público. Y mientras avanzas, puedes ver cómo las capas de la pirámide se superponen unas sobre otras, como páginas de un libro, que nadie ha terminado de leer. Hay algo profundamente inquietante en la idea de que esta estructura, la más grande jamás construida por la humanidad, haya permanecido oculta durante tanto tiempo. No fue descubierta por exploradores, en busca de tesoros perdidos, ni por aventureros intrépidos. Simplemente, estaba ahí, bajo la apariencia de una colina, esperando.
Y ahora que sabemos de su existencia, surge la pregunta inevitable: ¿cuántas otras estructuras como esta permanecen ocultas bajo colinas, montañas o bosques, esperando a que alguien descubra que no son lo que parecen? La historia oficial dice que la pirámide fue construida por los habitantes de Cholula, probablemente vinculados a la cultura olmeca Calanca. Pero esa explicación deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué una civilización con recursos limitados decidiría construir algo tan monumental? ¿Qué necesidad espiritual, política o cosmológica justificaba semejante esfuerzo? Y sobre todo, ¿por qué fue abandonada? No hay señales de guerra, ni de catástrofes naturales, que expliquen su desaparición del mapa cultural. Simplemente, en algún momento, dejó de ser importante, o quizás, dejó de ser segura. Algunos investigadores sugieren que la pirámide estaba dedicada a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una de las deidades más importantes de Mesoamérica. Otros mencionan a Chiconahuitl, una diosa asociada con la lluvia y la fertilidad, pero en ninguno de los registros antiguos hay una confirmación clara. Es como si el verdadero propósito de la pirámide hubiera sido deliberadamente borrado de la memoria colectiva. Y eso plantea una posibilidad inquietante: ¿y si no fue olvidado por accidente, sino por diseño? ¿Y si quienes la construyeron decidieron que cierto conocimiento no debía transmitirse a las generaciones futuras? Cuando Hernán Cortés llegó a Cholula, en el siglo XVI, quedó deslumbrado por la cantidad de templos y reliquias que encontró en la ciudad. Pero esa fascinación se transformó rápidamente en violencia. En menos de 3 horas, su ejército masacró a 3.000 personas, aproximadamente el 10% de la población. Fue uno de los episodios más oscuros de la conquista española, y sin embargo, durante toda esa destrucción, nadie mencionó la pirámide. Porque para entonces, ya no era visible, ya no era parte de la realidad cotidiana de Cholula. Era solo un cerro, sobre el cual construir una iglesia, un símbolo del triunfo de una religión sobre otra. Pero lo que Cortés no sabía, es que bajo sus pies, bajo la tierra que pisaba, había un monumento, que guardaba secretos que ni siquiera los habitantes locales recordaban. El barón de Humboldt, el célebre naturalista y explorador, visitó Cholula en 1804. Realizó mediciones de la pirámide y determinó que tenía 439 metros por lado. Eso la convertía, incluso entonces, en el basamento más grande del mundo. Pero Humboldt no pudo explorar su interior, no había túneles todavía, no había forma de saber qué había debajo. Solo podía observar desde afuera, y preguntarse qué secretos guardaba esa montaña artificial. Y así, durante más de un siglo, la pirámide permaneció como un enigma silencioso, esperando a que alguien se atreviera a mirar más allá de la superficie. Cuando finalmente se comenzaron a excavar los túneles, el proyecto fue dirigido por Marino Gómez, el guardián del sitio, bajo la supervisión del arqueólogo Ignacio Marquina. Pero lo que encontraron superó todas las expectativas. No era una estructura simple, con una cámara central y algunos pasillos, era un laberinto tridimensional de muros, altares, ofrendas y restos humanos, que databan de alrededor del año 900 después de Cristo. La complejidad era tan abrumadora,
que los arqueólogos tuvieron que crear modelos resumidos del desarrollo de la pirámide, basándose más en croquis generales que en planos detallados. Porque mapear cada túnel, cada estructura superpuesta, habría requerido años de trabajo manual, en una época en que no existían las herramientas digitales actuales. Y así llegamos al punto en que nos encontramos ahora, parados frente a un monumento que sabemos que existe, que podemos tocar, que podemos recorrer parcialmente, pero que aún guarda la mayoría de sus secretos intactos. Solo 800 metros de túneles están abiertos al público, el resto permanece cerrado, inexplorado, silencioso. Y en ese silencio, en esa oscuridad que se extiende más allá de las luces eléctricas, yace la posibilidad de que haya algo más, algo que todavía no hemos descubierto, algo que quizás no estábamos destinados a encontrar. Porque esa es la verdadera pregunta que la pirámide de Cholula plantea: ¿qué sucede cuando una civilización decide ocultar algo tan grande, que ni siquiera el paso del tiempo puede borrarlo por completo? ¿Qué tipo de conocimiento, qué tipo de verdad, requiere ser enterrada bajo 450 metros de base y 66 metros de altura? Y sobre todo, ¿qué pasaría si ese conocimiento, sea lo que sea, volviera a salir a la luz? Esta es solo la primera capa de un misterio, que se extiende mucho más profundo de lo que cualquier túnel puede alcanzar. Porque la pirámide de Cholula no es solo una estructura antigua, es un archivo codificado en piedra y adobe, un mensaje dejado por quienes vinieron antes, una pregunta suspendida en el tiempo, esperando a que alguien se atreva a responderla. Y esa respuesta, si es que existe, podría cambiar todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas, sobre sus capacidades, sobre sus creencias y sobre lo que realmente entendían del mundo que los rodeaba. En las sombras más profundas de los túneles, que serpentean bajo la gran pirámide de Cholula, donde la luz de las antorchas apenas roza las paredes de adobe milenario, un eco persiste. No es el sonido de gotas cayendo, o del viento filtrándose por grietas invisibles, es algo más sutil, como un susurro colectivo de voces, que nunca se callaron del todo. Voces que pertenecen a los primeros guardianes de este lugar, aquellos que tejieron sus raíces culturales en la tierra misma, mucho antes de que las primeras piedras se apilaran en forma de montaña artificial. Imagina un tiempo en que el Valle de Puebla no era el mosaico de campos cultivados que conocemos hoy, sino un vasto tapiz de selvas densas y lagunas sagradas, donde los ríos murmuraban secretos a los hombres que escuchaban. Aquí, en lo que los nahua llamarían Tlachihualtepetl, emergieron las primeras comunidades, que no veían la tierra como mera superficie, sino como un cuerpo vivo, con venas subterráneas y un corazón palpitante. Los olmecas y calancas, esos nómadas misteriosos venidos de las costas del Golfo, fueron los primeros en asentarse en estas tierras fértiles, alrededor del siglo III a.C. No construyeron templos efímeros, erigieron plataformas bajas, casi como extensiones naturales del suelo, dedicadas a deidades que exigían sangre y humo, para mantener el equilibrio cósmico. Pero pronto llegaron otros, los teotihuacanos desde el norte, trayendo consigo conocimientos de astronomía y alineaciones estelares, que parecían desafiar las leyes del cielo visible. Estos primeros enigmas se revelan en los fragmentos que los excavadores han desenterrado,
con manos temblorosas. En las capas más bajas de la pirámide, bajo metros de superposiciones posteriores, aparecen altares rudimentarios, con ofrendas de jade y obsidiana, objetos que no pertenecen solo a un pueblo, sino a una red de intercambios que se extendía hasta las remotas tierras de los mayas, y más allá. ¿Cómo llegaron esas conchas marinas al corazón de Puebla, tan lejos del océano? Los testimonios olvidados, grabados en estelas erosionadas y murmurados en códices que escaparon a las llamas de la conquista, hablan de peregrinajes anuales. Hombres y mujeres caminaban cientos de leguas para depositar sus tributos en lo que entonces era solo una colina naciente, guiados por visiones de sacerdotes que leían los movimientos de las estrellas, como páginas de un libro divino. Pero no todo era devoción armónica. En las crónicas que sobreviven en los anales de los frailes, como las de Fray Bernardino de Sahagún, se filtran relatos distorsionados de Cholula como un centro de poder tan inmenso que rivalizaba con Teotihuacán. Una ciudad de 4 barrios, cada uno con su templo propio, describen, pero omiten los enigmas más oscuros, los altares donde se practicaban autosacrificios rituales, donde el sacerdote se perforaba la lengua o las orejas para que la sangre goteara sobre altares de piedra volcánica, invocando a Tlaloc, el dios de la lluvia, o a Cipetotec, el desollado, señor de la renovación. Estos no eran actos de barbarie gratuita, sino raíces culturales profundas, arraigadas en la creencia de que la sangre humana era el alimento necesario para que el sol renaciera cada amanecer. Los primeros habitantes de Cholula lo sabían mejor que nadie. Su ciudad, con sus 20.000 habitantes en su apogeo, era un crisol donde convergían toltecas, mixtecas y nahuas, cada uno aportando sus enigmas a la estructura que crecía capa por capa. Uno de los testimonios más olvidados proviene de los relatos orales que los indígenas compartieron con los primeros cronistas españoles antes de que la Inquisición los silenciara. Hablaban de los hombres de la niebla, forasteros que llegaron desde el oriente, trayendo consigo maíz dorado, y técnicas para modelar el adobe, con una resistencia casi sobrenatural. Estos visitantes no eran dioses, pero sus conocimientos parecían provenir de otro mundo, sabían alinear los ejes de las plataformas, con el solsticio de verano, de modo que un rayo de luz perforara el centro de la naciente pirámide, como una lanza divina. Los arqueólogos, al desenterrar esas primeras plataformas en los años 30, encontraron evidencias de esto, muros pintados con motivos de serpientes emplumadas, entrelazadas con jaguares, símbolos que evocan a Quetzalcóatl, en su forma más primordial, antes de que los toltecas lo elevaran a divinidad suprema. Sin embargo, estos primeros enigmas no se limitan a lo religioso. En las excavaciones de los túneles inferiores se hallaron depósitos de cerámica que datan de la fase preclásica, vasijas con inscripciones glíficas que no coinciden del todo con ningún sistema conocido. Algunos glifos representan ojos estilizados, mirando hacia abajo, como si vigilaran los abismos subterráneos. ¿Eran mapas de cuevas naturales bajo el valle, o representaciones de portales a reinos inferiores? Los indígenas locales, en testimonios recogidos por el arqueólogo Eduardo Noguera, en los años 40, juraban que sus abuelos recordaban leyendas de pozos que cantaban, accesos a cavernas, donde el eco de los ancestros guiaba a los elegidos.
Pero cuando los exploradores modernos intentaron rastrear esos pozos desde la superficie, solo encontraron tierra compacta, como si la pirámide hubiera sido diseñada para sellarlos eternamente. Otra capa de misterio surge de los entierros encontrados en esas raíces culturales. No eran tumbas comunes de caciques o sacerdotes, incluían esqueletos de niños, dispuestos en posición fetal, rodeados de turquesas y plumas de quetzal, sugiriendo rituales de ofrenda que trascendían la muerte individual. Los expertos debaten si eran sacrificios o entierros honoríficos, pero los testimonios olvidados de los cholultecas hablan de una selección divina, donde los más puros eran enviados al inframundo, para negociar con los señores de Mictlán la fertilidad de las tierras. Esta práctica, común en Teotihuacán, tomó en Cholula una forma única. Los cuerpos no se incineraban, sino que se colocaban en nichos, dentro de las primeras plataformas, como semillas plantadas, para germinar en el más allá. A medida que la pirámide crecía, las raíces culturales se ramificaron. Los olmecas y calancas dieron paso a los tepanecas y los nahuas, cada grupo, agregando su enigma. En la fase conocida como Xochitecatl, se erigieron pirámides satélites alrededor de la principal, formando un complejo sagrado, que imitaba la constelación de las Pléyades. Los testimonios de frailes como Torquemada recogen ecos de festivales, donde miles danzaban en éxtasis, inhalando humo de copal, hasta que las visiones los unían en una conciencia colectiva. Pero estos relatos, filtrados por el ente cristiano, ocultan el enigma central: ¿por qué Cholula, y no otra ciudad, se convirtió en el ombligo de este culto? ¿Qué poder latente en su suelo, quizás ligado a manantiales termales o vetas minerales, atrajo a tantos pueblos? Los primeros enigmas también se manifiestan en las anomalías arquitectónicas de esas capas fundacionales. Las plataformas iniciales no siguen el patrón escalonado típico de Mesoamérica, sus muros se inclinan en ángulos precisos, que distribuyen el peso sísmico del valle volcánico, como si sus constructores anticiparan terremotos, con una sabiduría geológica imposible para la época. Excavadores como Augusto Fabregat, en los años 50, documentaron estas irregularidades, taludes con un ángulo de 30 grados, que resisten el paso de siglos, algo que los ingenieros modernos replican, con computadoras. ¿Cómo lo supieron? Los testimonios olvidados sugieren que los sabios de la tierra consultaban grietas en las rocas y el vuelo de las águilas para dictar las formas, fusionando observación empírica con intuición mística. Pero quizás el enigma más persistente de estas raíces sea el silencio sobre el origen verdadero. Ningún códice menciona explícitamente quién vertió la primera capa de adobe. Los relatos orales, preservados en danzas y cantos, que aún se practican en fiestas patronales, hablan de los que vinieron del agua, seres anfibios, que emergieron de lagos cercanos, para enseñar el arte de la construcción. Aunque los arqueólogos lo descartan como mito, las ofrendas acuáticas encontradas, conchas y peces de obsidiana, respaldan esa conexión. En Cholula, la tierra y el agua no eran opuestos, eran amantes entrelazados, y la pirámide, su hijo monumental. Estos testimonios olvidados culminan en un relato particularmente inquietante, recogido por el cronista Antonio de Herrera y Tordesillas en el siglo XVII.
describe cómo, antes de la conquista, los sacerdotes cholultecas realizaban procesiones nocturnas alrededor de la colina, golpeando tambores de cuero de venado, para despertar a los durmientes. ¿Quiénes eran esos durmientes? ¿Ancestros o entidades subterráneas? El enigma permanece, porque las excavaciones nunca han llegado al núcleo absoluto de la pirámide. Siempre hay otra capa, otro túnel sellado, otro testimonio susurrado, que se desvanece en la niebla del tiempo. Así, las raíces culturales de Cholula no son meras fundaciones históricas, son un tapiz vivo de enigmas que se entretejen con lo invisible. Cada plataforma inicial, cada ofrenda enterrada, susurra que esta pirámide no fue solo construida, fue invocada. Y mientras los pueblos sucesivos la expandían, inadvertidamente custodiaban algo que trascendía sus creencias, algo que esperaba en las profundidades, para que las siguientes capas lo revelaran, o lo ocultaran para siempre. En el corazón mismo de la gran pirámide de Cholula, donde los túneles excavados por manos modernas se adentran como venas en un cuerpo petrificado, un arqueólogo detiene su linterna sobre una grieta inesperada. No es una fisura natural, ni un derrumbe reciente, es una puerta sellada con adobe endurecido por siglos, detrás de la cual el aire se siente más denso, cargado de un silencio que parece contener nombres olvidados. Al forzarla, emerge un fragmento de crónica distorsionada, un mural semidestruido, donde figuras danzantes sostienen copas humeantes, sus rostros borrados por el tiempo, pero sus gestos, evocando un ritual, que ningún texto colonial se atrevió a describir por completo. Estas huellas históricas no se revelan en los grandes anales de los conquistadores, sino en los márgenes de las crónicas, esos espacios donde la pluma del fraile titubea antes de callar. Fray Bernardino de Sahagún, en sus interrogatorios a los ancianos indígenas, recoge ecos de Cholula, como una urbe de 4 barrios sagrados, cada uno coronado por templos que rivalizaban con los de Teotihuacán. Pero omite los detalles que inquietan, altares donde el pulque sagrado, fermentado de maguey, inducía visiones colectivas, como atestigua el mural de los bebedores, descubierto en los túneles inferiores. Pintado en la fase clásica, entre los siglos VI y VII después de Cristo, muestra a sacerdotes en trance, bebiendo hasta la ebriedad divina, sus cuerpos entrelazados en una danza, que fusiona lo humano con lo etéreo. ¿Era mero ritual etílico, o un puente hacia realidades, donde el tiempo se doblaba? Otra huella surge, de las superposiciones arquitectónicas, 7 u 8 fases constructivas, que los excavadores de los años 30, mapearon con dificultad. La primera, preclásica media, data de 1100 a.C., con plataformas rudimentarias de tierra apisonada. Pero en la fase Sicalco, alrededor del siglo III a.C., aparecen muros de piedra caliza, adosados con precisión antisísmica, como si los constructores hubieran leído los temblores futuros, en las venas de la tierra. Ignacio Marquina, director de las excavaciones desde 1931, documentó cómo cada capa enterraba la anterior, preservando altares, con ofrendas de turquesa y obsidiana, provenientes de Veracruz y Guerrero. Estos hechos poco conocidos, contradicen la narrativa lineal, no fue una pirámide única, sino un palimpsesto vivo, donde toltecas y olmecas y calancas escribieron sobre borradores ajenos.
Las crónicas distorsionadas de la conquista amplifican el enigma. Hernán Cortés, al llegar en octubre de 1519, halló Cholula como la segunda ciudad más poblada del valle, con hasta 100.000 almas y 400 templos. Desconfiado de su alianza con Tenochtitlán, ordenó la matanza, que sus propios hombres calcularon en 3.000 o hasta 30.000 vidas, en 3 horas. Pero en sus cartas al rey, omite la pirámide. Para él, era solo Tlachihualtepetl, el cerro hecho a mano, cubierto de vegetación y aún venerado, con sacrificios por lluvia. Fray Toribio de Motolinía, en 1594, fue el primero en perforar su fachada, revelando muros internos y confirmando su artificialidad. Sin embargo, su relato se tiñe de prejuicio bíblico, compara la estructura con la Torre de Babel, erigida por gigantes mitológicos, como Selua, para tocar el cielo, una distorsión que oculta su verdadero rol, como eje cósmico mesoamericano. Hechos arqueológicos poco conocidos, emergen de excavaciones posteriores. En 1950, Augusto Fábrega talló el mural de los chapulines, en un pasaje sellado, insectos con cabezas craneales, híbridos que desafían la zoología ritual conocida, dedicados quizás a Chiconahui-Quiahuitl, diosa de las 9 lluvias. Otro descubrimiento, en los 70, revela entierros de niños en posición fetal, dentro de nichos de la fase teotihuacana, rodeados de plumas de quetzal, sugiriendo ofrendas para equilibrar inframundos. Eduardo Noguera, en los 40, documentó glifos oculares, en cerámicas preclásicas, mirando hacia abajo, como guardianes de abismos subterráneos. Estos hallazgos, dispersos en informes técnicos, contradicen las crónicas coloniales, que pintan Cholula como decadente, al contrario, hasta su abandono abrupto, alrededor del año 650. Era un centro de peregrinaje, donde aztecas untaban a sus tlatoanis. El barón Alexander von Humboldt, en 1804, midió su base en 439 metros por lado, proclamándola el basamento mayor del mundo, pero no pudo penetrar sus entrañas. Sus dibujos, precisos pero superficiales, muestran una colina irregular con la iglesia colonial en la cima, el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, erigido con piedras del templo de Quetzalcóatl destruido. Esta superposición simbólica distorsiona aún más la historia. Los españoles, creyéndola monte natural, la usaron como cantera inadvertida. Marino Gómez, el excavador intuitivo de los 30, abrió los primeros túneles manualmente, desvelando 8 kilómetros de pasadizos, pero solo 800 metros son accesibles hoy, dejando el núcleo intacto. Estas huellas no forman una línea recta, sino un laberinto de contradicciones. Las crónicas de Durán y de Herrera y Tordesillas hablan de procesiones nocturnas para despertar durmientes bajo el cerro, rituales silenciados por la Inquisición. Los hechos arqueológicos confirman anomalías, alineaciones con solsticios que perforan el centro piramidal, depósitos de conchas marinas, a leguas del océano, murales donde el pulque fluye como río de visiones. ¿Por qué el abandono repentino, en el siglo VII, dejando la octava fase inconclusa? Ninguna invasión, ni catástrofe lo explica, solo un velo de silencio, que las crónicas distorsionadas atribuyen a caprichos divinos. En este tapiz de evidencias fragmentadas, la pirámide emerge,
no como ruina pasiva, sino como testigo activo de transiciones olvidadas. Cada túnel excavado, cada mural desenterrado, susurra que las huellas históricas son solo el umbral. Más allá, en las capas no tocadas, yacen interpretaciones que rozan lo imposible, símbolos que no pertenecen solo a esta realidad, arquetipos que esperan ser descifrados en la siguiente profundidad. En el umbral, donde los murales semidestruidos de la Gran Pirámide de Cholula comienzan a susurrar lenguajes que no pertenecen del todo a este mundo, una figura emerge de las sombras pintadas, un jaguar con alas de quetzal, su cuerpo retorcido en un nudo imposible, que desafía las proporciones conocidas. No es Quetzalcóatl, en su forma habitual, sino una variante arcaica, con ojos que miran en direcciones opuestas, como si contemplara realidades paralelas, al mismo tiempo. Los antiguos constructores, no lo dibujaron por capricho, lo colocaron en el corazón de un pasaje sellado, donde la luz del solsticio perfora el adobe una vez al año, proyectando su sombra, sobre un altar de obsidiana pulida, que vibra con un zumbido casi audible. Estos mitos, no son fábulas infantiles, sino arquetipos codificados, en capas de piedra y pigmento, guardianes de verdades que se fragmentan al intentar nombrarlas. El mural de los bebedores, con sus sacerdotes ebrios de pulque sagrado, no celebra mera embriaguez, representa el umbral al noveno estado, un plano donde el tiempo se disuelve en ciclos de 9 lluvias, evocando a Chiconahui-Quiahuitl, la diosa de las tormentas, que renuevan el mundo. Los chapulines con cráneos humanos, híbridos insecto-muerte, simbolizan la metamorfosis eterna, lo que muere bajo tierra, emerge transformado, un arquetipo que los olmecas y calancas heredaron, de cuevas primordiales, donde el eco de los ancestros dictaba formas. En las plataformas inferiores, glifos oculares, miran hacia pozos sellados, sugiriendo portales a Mictlán, no como inframundo lineal, sino como espejo de esta realidad, donde los muertos caminan, paralelos a los vivos. Las interpretaciones paralelas surgen cuando superpones las crónicas coloniales sobre los hallazgos arqueológicos. Fray Motolinía vio en Tlachihualtepetl, la torre de Babel de Selua, un gigante náhuatl que apiló montañas, para desafiar a los dioses tras el diluvio. Pero los mitos locales hablan de Selua como constructor de un eje cósmico, no rebelde, sino mediador entre cielos y abismos, alineando la pirámide con las Pléyades, para que sus 7 hermanas iluminaran los túneles, en noches de conjunción. Los toltecas, al expandirla, agregaron serpientes emplumadas, que emergen de grietas, arquetipos de ascenso, que los aztecas reinterpretaron, como Topiltzin-Quetzalcóatl, exiliado hacia el oriente, dejando promesas de retorno. Y si estas figuras no son deidades secuenciales, sino facetas de una misma entidad, que se refleja en mundos superpuestos? Los símbolos se multiplican en anomalías sutiles, conchas marinas a cientos de leguas del Golfo, depositadas en altares teotihuacanos como llaves a océanos internos, entierros infantiles en posición fetal, semillas para negociar fertilidad con señores subterráneos, muros inclinados en ángulos antisísmicos que anticipan temblores, como si los sabios hubieran consultado venas telúricas. Estos no son accidentes, son arquetipos de un diseño que imita el cosmos, base cuadrada para la tierra estable, cima truncada para el cielo inaccesible, túneles como náhuatl que conectan lo visible con lo velado.
Los nahuas cantaban de pozos que cantan, accesos a cavernas donde el agua sagrada brotaba con voces ancestrales, un mito que los frailes distorsionaron en pozos demoníacos. Pero las interpretaciones paralelas rozan lo prohibido, cuando consideras las leyendas orales silenciadas. Los cholultecas susurraban de los durmientes bajo el cerro, entidades que no murieron, sino que hibernan, en cámaras no excavadas, esperando el retorno de la serpiente emplumada. No eran almas errantes, sino guardianes de un saber, que fusiona historia con mito, alineaciones donde el solsticio ilumina murales, que cambian de forma según el observador, como si la pirámide respondiera a la conciencia. Los mixtecas, en sus códices fragmentados, dibujan jaguares alados, volando sobre Cholula, arquetipos de chamanes, que cruzaban planos mediante hongos y pulque, trayendo visiones de ciudades paralelas, bajo el valle. Estos mitos y símbolos, no se agotan en lo religioso, tejen un tapiz donde lo humano, se disuelve en lo cósmico. Plataformas sobrepuestas, como pieles de serpiente mudada, ofrendas de jade que replican constelaciones, tambores de venado, que despiertan ecos, en túneles vacíos. Los arquetipos sugieren, que Cholula no fue templo, sino modelo del universo, un microcosmos donde rituales, equilibraban mundos paralelos, evitando que colapsaran, uno sobre otro. Los españoles, erigiendo su iglesia en la cima, inadvertidamente completaron el eje, superponiendo cruz sobre Quetzalcóatl, en un sincretismo que aún vibra. En esta cuarta capa, los mitos revelan su verdadera faz, no explicaciones, sino invitaciones a mirar más allá. Los símbolos, arquetipos que trascienden culturas, apuntan a límites donde la realidad se bifurca. La pirámide guarda, no solo adobe y hueso, sino ecos de elecciones antiguas, ocultar el acceso a lo paralelo, o permitir que emerja. La siguiente transición susurra, que hemos rozado lo místico, donde hechos y leyendas, se funden en algo que cuestiona, los bordes de lo posible. En el instante preciso, en que un rayo de sol del solsticio, se filtra por un túnel olvidado de la gran pirámide de Cholula, las paredes de adobe, comienzan a respirar. No es una ilusión óptica, ni el juego de la luz en partículas de polvo suspendidas, es algo más profundo, una vibración sutil que recorre, los 9 kilómetros de pasadizos sellados, como si la estructura entera recordara, que no fue construida para contener solo piedra y memoria, sino para custodiar el umbral, donde esta realidad se agrieta, y deja entrever otra. Aquí, en esta transición a lo místico, los límites de lo observable, se disuelven como niebla al amanecer. Los antiguos constructores, no alinearon la pirámide con las Pléyades, por mero cálculo astronómico, lo hicieron porque sabían, que en noches de conjunción, las 7 hermanas proyectan sombras, que no pertenecen a este plano. Los glifos oculares, en cerámicas preclásicas, esos ojos que miran hacia pozos invisibles, no vigilan tesoros mortales, observan fisuras en el tejido del mundo, portales donde el eco, de un tambor de venado, resuena en 2 tiempos simultáneos. Los cholultecas susurraban de los durmientes, no como muertos, sino como vigías, que cruzaron el velo, durante rituales de pulque y humo de copal, regresando con rostros mudados, portando visiones de cholulas paralelas, donde el cerro nunca fue cubierto. Posibles límites de la realidad, se manifiestan en anomalías que la arqueología racionaliza,
pero no explica. Los túneles no excavados, que se adentran hacia un núcleo aún intacto, terminan abruptamente, en muros falsos, como si invitaran a quien los encuentra, a elegir, retroceder o presionar, arriesgando que el adobe ceda, a un espacio donde el aire sabe a ozono y sal marina, a cientos de leguas del océano. Leyendas orales, preservadas en cantos de fiestas patronales, hablan de chamanes que entraban en trance, bajo la cima truncada, emergiendo con conocimiento de ciudades espejo, bajo el valle, réplicas perfectas, donde los españoles nunca llegaron, donde Quetzalcóatl no partió al exilio, sino que descendió al núcleo, para hibernar. Sueños inducidos por hongos sagrados, o ecos reales de elecciones cósmicas bifurcadas. La diosa Chiconahui-Quiahuitl, con sus 9 lluvias, no era solo metáfora de ciclos fértiles, encarnaba la posibilidad de mundos superpuestos, donde cada tormenta disuelve una capa de realidad, para revelar la siguiente. Los murales de chapulines craneales simbolizan esta metamorfosis, lo que parece insecto muerto, es crisálida de algo mayor, emergiendo en planos, donde la muerte es solo transición. Los entierros infantiles, en posición fetal, semillas plantadas en nichos, no buscaban inframundos lineales, sino negociaciones con entidades paralelas, que controlan la fertilidad de todas las cholulas posibles. Los constructores, al apilar plataformas sobre plataformas, imitaban este principio, cada fase sepulta la anterior, no por olvido, sino para preservarla en un estado cuántico, accesible solo mediante rituales, que alinean conciencia con cosmos. Pero lo místico, trasciende leyendas, se siente en el presente. Visitantes sensibles reportan, en los 800 metros abiertos al público, un zumbido que crece al mediodía, sincronizado con el pulso de la Tierra. No es magnetismo, ni infrasonidos casuales, es la pirámide respondiendo, como un organismo vivo, que mide la pureza del observador. Los pozos que cantan, sellados bajo la base, emiten melodías que varían, según quien escuche, para unos, lamentos ancestrales, para otros, invitaciones en lenguas olvidadas. Eco acústico amplificado, por geometría perfecta, o voces de realidades adyacentes, filtrándose a través de grietas dimensionales. Estos límites posibles, cuestionan la solidez de lo tangible. Si la pirámide, es el basamento más grande del mundo, no lo es por volumen mero, sino porque actúa como ancla entre planos, su base cuadrada, estabiliza esta realidad, su cima truncada, abierta al cielo, permite flujos etéreos, sus túneles, como venas que bombean energía telúrica. Los toltecas lo sabían, por eso dedicaron altares a serpientes emplumadas que emergen de grietas, arquetipos de ascenso interdimensional. Los aztecas, al untar a sus emperadores allí, buscaban infundirles sangre, de mundos paralelos, haciendo tlatoanis, capaces de ver futuros alternos. En esta quinta capa, lo místico no es fe ciega, sino percepción ampliada. La pirámide guarda secretos, no para negarlos, sino para filtrarlos a quienes vibran en su frecuencia. Los durmientes esperan, no un despertar físico, sino el retorno de mentes preparadas, para cruzar el umbral, sin desintegrarse. Más allá de rituales y murales, yace la pregunta radical, ¿y si Cholula no es sitio arqueológico, sino estación entre realidades, construida para que la humanidad recuerde su multidimensionalidad?
El siguiente cruce, susurra que lo antiguo y lo moderno, no están separados, se entrelazan en formas inesperadas, revelando que el velo, es más delgado de lo que creemos.